Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una excelente semana. Este video es para explicarles lo referente a técnicas de conteo. Vamos a estar trabajando con 4 técnicas de conteo que son principio del multiplicativo, principio aditivo, el principio multiplicativo de multiplicación, el principio aditivo o principio de la suma. Vamos a estar trabajando permutación y combinación. Esta semana previa a las vacaciones de Semana Santa es necesario que ustedes trabajen, continúen trabajando de forma individual, porque pues ya saben, ya falta poco para que terminen el ciclo de la preparatoria. Entonces, para obtener la mayor cantidad de conocimientos es necesario que ustedes practiquen. Esta semana, se supone que ya ustedes previo a ver este video realizaron esta actividad de inicio. En esta no les voy a hacer ninguna explicación porque precisamente como es actividad de inicio es para que ustedes traten de resolverlo a su modo. Si no lo han realizado, pausen el video, realizan su actividad para que sea sin conocimientos previos, o sea, sin haber escuchado la explicación de esto. Entonces, para que ustedes busquen la forma de resolverse. Una vez que ustedes ya tengan resuelto esto, ahora sí, ya vamos a empezar con la explicación. Siempre, ahorita ya les estoy pidiendo que ustedes escriban en su libreta un resumen o los puntos más importantes de la explicación. Esto es con la finalidad de que ustedes tengan a su alcance cuando sea el cuestionario, al finalizar el parcial o cuando ustedes quieran repasar, cuando les toque practicar para su examen. Entonces ustedes tengan con qué irse guiando y no necesariamente por saber todos los videos que ya hemos ido viendo a lo largo de los semestres. Entonces, para empezar, la explicación de las técnicas de conteo. Nos dice, una técnica de conteo es una herramienta que nos señala la manera de contar un evento. Dependiendo del evento, será la técnica de conteo a utilizar. De tal manera que cuando quieras contar formas o actividades que deberán ejecutarse una tras otra, porque son dependientes entre sí, deberás utilizar el principio multiplicativo. Aquí la parte importante es que los elementos son dependientes entre sí. Y nos dice que para cuando necesitemos contar actividades independientes una de otra, se utiliza el principio aditivo. O sea, cuando una actividad dependa o necesite que se realice una actividad previamente que lleva en un ciclo, a eso se le llama se va a ocupar el multiplicativo, y cuando no tienen que ver entre sí se utiliza el aditivo. Cuando deseas contar maneras de acomodar objetos o cosas ordenadamente, se utilizan las permutaciones. Aquí estamos hablando de acomodamientos. Cuando se va a acomodar, pero si necesito orden, es permutación. Y cuando el orden de acomodar los elementos no es importante, entonces se le utiliza las combinaciones. Entonces, técnicas de conteo son estas 4: principio multiplicativo, principio aditivo, permutaciones y combinaciones. Y aquí hay un glosario. Técnicas de conteo son las herramientas que se utilizan para contar eventos difíciles de cuantificar, como se apreció al resolver problemas como los de la actividad de inicio. Un principio multiplicativo se utiliza cuando cada elemento que se va a sumar depende de otro. Es decir, si seleccionas un elemento, no obtendrás la solución, ya que necesitarás de los demás para completar una posible solución. Y el aditivo, cada elemento que se va a sumar es independiente del otro. Es decir, si seleccionas un solo elemento, ya tendrás una posible solución. Y esta semana no vamos a ver los 4, vamos a ver solo 2, que son los primeros 2 principios, el multiplicativo y el aditivo. Las técnicas de conteo más utilizadas constituyen el principio de conteo. Estos principios son 2 dependiendo de la naturaleza de los elementos que se desean contar. Será de utilidad el uno del otro. Cuando los elementos para contarse sean dependientes, es decir, que para efectuar uno debe estar realizado primeramente otro, entonces se usará el principio multiplicativo. Cada elemento es secuencial uno de otro.
y la actividad estará completa hasta que sean realizados todos. Uno de los enunciados de este tipo de elementos por contarse se emplea el conectivo y. Por otro lado, cuando los elementos a contarse son independientes de uno del otro, es decir, eligiendo uno solo de los elementos por contarse, la actividad está completa. Se empleará el colectivo o, por lo que cuando estés resolviendo problemas, observa bien estos conectivos. Serán de gran ayuda para determinar si se usará el principio multiplicativo o el aditivo. Si recuerdan, cuando nosotros estábamos viendo conjuntos, igual existe esta aclaración del y el o. Y significa que van a presentarse al mismo tiempo dos elementos. O sea, supongamos que a la dirección llaman a dos compañeros, a Luis y a Ana. Nos dicen que vengan a la dirección Luis y Ana. Si nos dicen así, significa que los dos tienen que ir a la dirección. En cambio, si nos dicen que venga a la dirección Luis o Ana, entonces nos están dando la opción de que vaya cualquiera de los dos, ya sea que vaya solito Luis, que vaya solita Ana o que vayan ambas. Pero en esos casos tenemos que fijarnos precisamente de estos conectivos, de cuándo se pide que ocurran todos los elementos o todos los pasos y de cuándo nos piden que ocurra una cosa o la otra. El principio multiplicativo consiste en eso, en ir multiplicando las distintas x. Esta es la fórmula. Suma todo, y el principio aditivo, en lugar de multiplicar, vamos a ir sumando. Esto indica sumatoria. Entonces, estas son las dos fórmulas que hay que tener en cuenta, una para el principio multiplicativo y una para el principio aditivo. N son los datos que tenemos y x van a ser los elementos por contarse. Ahorita vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, empezamos con este. Un estudiante becado necesita adquirir una calculadora científica y cuando acude a comprarlo se encuentra con la siguiente variedad. Hay 4 tipos de marcas de calculadoras: Cash, Tip, Hippo y Patito. Cada una de ellas tiene distintos colores y cantidades, o sea, la Cash tiene 10 negras, 23 blancas, 19 cafés y 29 plateadas. La Patito tiene 76 transparentes, 39 rosas, 57 moradas y 51 blancas. ¿De cuántas maneras puede comprar una calculadora? Esta calculadora, si el estudiante ¿De cuántas maneras se puede comprar esta calculadora si el estudiante quiere que sea Hippo o Cash? Si se dan cuenta, el conectivo es o sea, quiere que compre Hippo o Cash, porque solo va a comprar una calculadora. Entonces, en este caso, al estar hablando del conectivo o, se refiere a que va a ser el principio de la suma o bien el principio aditivo. Consiste en sumar los elementos que tengo. Si ustedes toman su calculadora y suman las Hippo, estarían sumando 86 más 32 más 21 más 43. Y si suman las Cash sería 10 más 23 más 19 más 29. Si yo sumo esas, entonces tendría, vamos a la siguiente página, que aquí está un resumen de las Hippo, 86 negras, sí, estas son las Hippo y estas son las Cash. Aquí le fueron poniendo estas letras para especificar los colores. Si sumo esta cantidad de calculadoras, me da un total de 182 de las Hippo, y si sumo estas cantidades, me dan un total de 81 de las Cash. Pero como me dicen que sea Hippo o Cash, entonces tengo que sumar ambas cantidades. 182 más 81 nos da 273 maneras diferentes. O sea, tengo 263 opciones de calculadoras, pero solo voy a comprarme una. Por eso es que se sumó, porque las calculadoras que me voy a comprar van a ser solo una. Y quiero saber cuántas opciones se tienen. Y aquí nos dice eso. Nótese que se va a comprar una calculadora,
y que puede ser de cualquiera de las 182 HIPPO o las 81 Cash. Observa que las 182 calculadoras HIPPO se están considerando todos los colores, 86 negras, 32 moradas, 21 blancas y 43 transparentes, y que de las Cash sumaron las negras, las blancas, las cafés y las plateadas. Ese fue el primer ejemplo. ¿Por qué? Porque solo estamos eligiendo un tipo de calculadora. Ahora estamos aquí, en el ejemplo 2. Un estudiante necesita acreditar cálculo diferencial, pero para poder lograrlo debe cumplir con todos y cada uno de los siguientes aspectos. Primero, debe inscribirse, pero para inscribirse tiene 3 opciones, ya sea en el gimnasio, en la oficina o en la biblioteca. Tiene que pagar. Para pagar puede hacerlo en efectivo, con cheque o con tarjeta. Tiene que asistir a clases, puede ser en el salón de clases o por internet en su casa. Y debe de aprobar la materia. Para aprobarla puede ser por medio de examen escrito o en una exposición oral. Entonces, ¿de cuántas maneras puede acreditar cálculo diferencial un estudiante que desea tomar clases por internet en su casa? Primero, tengo que fijarme. Aquí tengo que cumplir con las 4 actividades. Tengo que inscribirme, tengo que pagar, tengo que asistir y tengo que aprobar. O sea, tengo que hacer las 4 actividades. No puedo dejar de hacer ninguna de ellas. Entonces, como estoy hablando del conectivo y, entonces estoy siendo obligado a hacer las 4 actividades. Por lo tanto, es el principio multiplicativo. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar mis opciones. Primero, en la inscripción tengo 3 opciones, gimnasio, oficina, biblioteca. Entonces voy a escribir las opciones, que son 3. Posteriormente me voy a pagar. Tengo 3 formas de pago, efectivo, cheque o tarjeta. 3. Tengo 2 tipos de asistencia, pero aquí en la pregunta me dice el estudiante que desea tomar clases por internet en su casa. O sea, aquí ya están descartando que vaya al salón de clases. Ya es automático por internet. Entonces ya solo tengo una opción. Por eso aquí está el 1. Y la aprobación son 2 opciones. Entonces aquí va 2. Tomen en cuenta que en la pregunta nos hicieron una, o sea, nos dieron una característica específica y por eso aquí no pusimos 2, por eso aquí se puso 1, porque nos dijeron que la persona iba a estar en internet en su casa. Si simplemente nos hubieran preguntado cuántas formas de acreditar tiene el estudiante, entonces hubiera sido 3, 3, 2, 2. Pero como me pusieron el candadito de decirme que va a ser por internet, entonces aquí solo queda una opción y se multiplica. 3 por 3, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18. Existen 18 maneras diferentes de aprobar la materia de cálculo integral. Ahí está la explicación de las 2 opciones. Ahora, cuando estamos hablando de cómo poder elegir, entonces siempre debemos de fijarnos si se tienen que cumplir todas las características o solo con alguna. Aquí nos hacen unas preguntas acerca de ese primer ejemplo y nos dice, de la tabla 18 de las calculadoras científicas, determina cuántas maneras se puede comprar una calculadora negra. Aquí la restricción no es de acuerdo a las marcas, es de acuerdo a las calculadoras de un color específico. Entonces, ¿qué es lo que se va a sumar? Las distintas opciones de calculadoras negras. Y regreso a la tablita. Bueno, tengo 10 negras en Cash, tengo 54 negras en TIP, 86 negras en HIPPO y ya, porque Patito no tiene color negras. Entonces simplemente sumo esas calculadoras negras y ahí me va a salir cuántas opciones distintas tengo. Tomen en cuenta en que sí, yo sé que pueden trabajar solo con sus calculadoras, podrían hacerlo directo, pero para que tenga valor, precisamente por la forma en que estamos trabajando, necesito verificar que verdaderamente lo estén realizando, es necesario que venga procedimiento. Si viene puro resultado, aunque me digan que lo hicieron directo en la calculadora, no va a valer.
Si solo hacen una simple suma, se pone la simple suma como procedimiento. Es requisito fundamental. Si no hay procedimiento, no hay calificación. ¿Ok? Entonces, aquí nos brinquemos unas. Por ejemplo, aquí, ¿de cuántas maneras se puede comprar una calculadora blanca o negra? Ahí, ¿qué significa? Que voy a sumar todas las negras y todas las blancas. Y pues el resultado será la suma que nos dio. Aquí, en esta nos dice, de la tabla 19, procedimiento para acreditar, establece cuántas maneras de que el alumno acredite cálculo diferencial si solamente puede pagar con tarjeta de crédito. Ya no se van a acordar de la pregunta anterior, de la de clases en su casa. No, este es otro alumno y aquí la característica es que, que va a pagar con tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué hacemos? Las multiplicaciones van a ser la inscripción, tengo 3 opciones, pero pago, ya no tengo 3 opciones, ya solo tendré 1. Asistencia, siguen las 2 y aprobación, siguen los 2 tipos. Entonces sería 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Y 6 por 2, 12. Entonces ese es mi resultado de esa pregunta. Les estoy dando algunas respuestas precisamente para que tengan una opción de resultado. Se me hace interesante hacerles la explicación por lo menos de la primera pregunta, para que no haya dudas. Miren, nos dice, para el control vehicular dentro del estacionamiento de ciertos cebetis de la provincia mexicana, se dispuso la elaboración de placas especiales, compuestas por 4 caracteres. El primer carácter debe ser un dígito primo. El segundo debe ser un dígito par. El tercero, cualquier dígito impar. Y el último carácter debe ser cualquier dígito. A ver, primero aquí les voy a poner las opciones para que nadie se confunda. Nos dice que el primer carácter va a ser un dígito primo. Recordemos que los primos son aquellos que se pueden dividir entre sí mismos y entre uno. O sea, estamos hablando del 2, 3, 5, 7. Ahora, luego nos dice, el segundo es cualquier dígito par. ¿Quiénes son los pares? 2, 4, 6, 8. Recordemos que los dígitos son del 0 hasta el 9. Entonces, los dígitos son los que aparecen en el celular cuando marcamos. Esos son los dígitos. 2, 4, 6, 8. Recordemos que el 0 no cuenta como par ni impar. Ahí tengo los. Recuerden que son opciones. No es que esa cantidad de datos vaya a tener en cuenta. Tercer dígito, impar. Los impares son 1, 3, 5, 7 y 9. Los impares son aquellos que no se pueden dividir entre 2, o sea, y nos dé dato exacto. Y por último, en el tercero, cualquier dígito, o sea, del 0 hasta el 9. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esas son las opciones que tengo. Ahora, la primera nos dice, ¿cuántas placas se pueden obtener en total? Primero, en la primera, en el primer espacio o en el primer dígito, tengo 4 opciones de números, el 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces, el total de opciones serían 4. Esto lo voy a multiplicar por la cantidad de opciones que tengo en el segundo dígito. También tengo 4 opciones. Esto lo voy a multiplicar por la cantidad de opciones que tengo en el tercer dígito. Aquí son 5. Y esto lo voy a multiplicar por la cantidad de opciones que tengo en el
último dígito. Como es del 0 hasta el 9, estoy hablando de 10 opciones. Esto es igual a 4 por 4, 16, por 5, 80, y por 10 sería 800. O sea, pueden existir hasta 800 opciones de placas. Entonces, lo que tengo que tomar en cuenta es estos dígitos como opciones para sustituir, es decir, en este espacio puedo utilizar cualquiera de estos dígitos. Y estoy hablando de principio multiplicativo porque todas las placas deben de llevar los 4 caracteres. Resolvamos este ejercicio número 5. Dice, ¿cuántas placas que terminen en 53 se puede obtener? Llevan 4 dígitos. Los primeros no tienen restricción, es decir, sigo teniendo 4 opciones. Para la segunda opción sigo teniendo 4 opciones, pero me dice que termine en 53, o sea, el tercer dígito es a fuerzas el 5. Como va a ser a fuerzas el 5, entonces solo tengo una opción, que es el número 5. Y para el cuarto dígito, como debe de ser el 3, entonces también tengo solo una opción. 4 por 4, 16. Por 1, 16. Por 1, 16. Entonces tengo 16 opciones que terminen en 53. Y de esa misma forma van ustedes a analizar los demás ejercicios. Recuerden que nos hablan de que el multiplicativo es cuando se deba de cumplir con todo lo que vamos a elegir. En este caso, en la placa debíamos elegir un elemento para cada casilla. Entonces, a fuerzas. Ahora aquí nos hablan de un examen de estadística. Nos dice, cada pregunta se contesta de dos posibles maneras, verdadero o falso. El examen consta de 10 preguntas. Tomen en cuenta que las 10 preguntas las van a contestar. Entonces nos dice, ¿de cuántas maneras se puede contestar el examen? Primera pregunta, voy a contestar verdadero o falso. Entonces tengo 2 opciones. Segunda pregunta, verdadero o falso. Tercera pregunta, verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso. Así las 10 preguntas. Entonces, ¿cómo voy a obtener esto? Pues voy a multiplicar 2 opciones de la primera por 2 opciones de la segunda, por 2 de la tercera, por 2 de la cuarta, por 2 hasta la décima. Entonces sería multiplicar el 2 por sí mismo 10 veces. ¿Por qué? Porque como estoy contestando 10 preguntas de un examen, es necesario que yo conteste todas. No voy a contestar, no me van a dar un examen de 10 preguntas con la opción de responder la pregunta que quieras. Entonces, solo una opción y esa va a dar el resultado. No, como en todos los exámenes, solo se responde una de las preguntas. Y así van a ir ustedes trabajando en una de cada una de estas opciones. Es importante, es hasta acá, donde dice permutación y combinación, hasta donde ustedes van a trabajar. Analicen claramente cada uno de los ejercicios y como les comenté, es solo multiplicación o suma, pero tienen que escribirla. Si no están las opciones, si no escriben el procedimiento, no va a valer el ejercicio. Entonces, no es necesario que ustedes impriman las hojas. Si prefieren hacerlo y en el espacio escribir el procedimiento, háganlo. Si quieren pasarlo en la libreta, lo pueden pasar también. Pero eso sí, no quiero puros resultados porque no va a valer. Y pues también tampoco pura numeración. O sea, mínimo el problema y ya los incisos, pero pónganme de qué página es y todo, y en orden. Sí, recibo tareas con que primero resolví el ejercicio de la página 138 y luego resolví uno de la 136 y luego me fui. No.
todas las actividades en orden. Por eso se las pido en PDF, porque no me gusta que se revuelvan las páginas, porque pues no califico un trabajo, califico casi 200 ejercicios y pues es algo complicado realizar esa forma de revisión. ¿Sale? Entonces, por favor, con procedimiento y organizado. Esa es toda la explicación. Espero que tengan mucha suerte. Recuerden que estamos hablando solo de principio multiplicativo y aditivo. Multiplicativo cuando tienen que realizarse todas las opciones y aditivo cuando podemos elegir entre una cosa u otra. Bueno, que tengan una excelente semana.